Buenos días, vamos a arrancar esta última clase del año que tienen que tener en cuenta para este trabajo, en donde vamos a ingresar un poquito más en lo que es la interacción huésped-bacteria y un poquito en lo que es las respuestas inmunológicas que ya fuimos tocando, lo tenemos de base de la histología. Recordemos que en histología vimos sistema linfoide y ahí estuvimos tocando las principales clasificaciones de nuestro sistema inmunológico. Hoy vamos a hablar más desde el punto de vista conceptual de algunos procesos como la inflamación o las respuestas inmunológicas, pero teniendo en cuenta esos conceptos o esas clasificaciones que dimos en histología en sistema linfoide. Si ingresamos en esta interacción huésped-bacteria a raíz de lo que ya venimos viendo, nos metemos en la clasificación de los agentes bacterianos según su hábitat. El primero de los conceptos ya lo mencionamos desde el punto de vista de la alimentación. Recordemos que el saprófito era el que se alimentaba de materia orgánica en descomposición y vive obviamente en esa naturaleza. Es raro que se encuentre en nosotros, porque generalmente viven en la naturaleza. Pero puede haber algunos microorganismos que vivan en la naturaleza, se alimenten de materia orgánica en descomposición y que también la podamos tener en nuestro organismo. Bueno, el saprófito no solamente vive en la naturaleza, puede en algunos casos encontrarse en nosotros, y es el que vive de materia orgánica en descomposición. Ya lo habíamos mencionado a eso. Ahora, para hacerle un paralelismo, para hacerle un versus, el que vive en nosotros predominantemente, no tanto en la naturaleza, es el que ya conocemos, ya esto lo definimos también, que es el parásito, ¿no es cierto? Vive de nosotros, simbionte o parásito, esto no es nuevo, sino que da pie a lo que sigue, ¿sí? Habita en la superficie o en el interior de otro ser vivo, eso era lo que lo clasificaba como parásito, del cual obtiene sus condiciones alimenticias y de su desarrollo. Ahora, hasta acá podríamos decir es una especie de repaso para dar pie a lo que viene. Lo que viene es esta relación huésped-bacteria que se da entre el ser humano, huésped en este caso, y la bacteria o virus, o decimos huésped-bacteria, pero vamos a tener esta relación para virus, hongos, bacteria, para cualquiera de los microorganismos que estemos estudiando. ¿Cómo es esta relación huésped y este microorganismo cuando estamos hablando de un agente parasitaria? ¿Es beneficiosa para el huésped? ¿Es beneficiosa para el microorganismo? ¿Es nociva para alguno de los dos? ¿O es indiferente? Bueno, eso lo clasificamos en tres. Si es comensalista, quiere decir que la asociación es indiferente. Por ejemplo, el microorganismo está en nuestro cuerpo, a nosotros no nos hace ni bien ni mal. Por lo tanto, es indiferente para el huésped. Está ahí, no nos hace mal, pero tampoco nos hace bien. Nos da igual si está o no está. El mutalista es el microorganismo que nos genera un beneficio para el huésped y por ende también para él. El mutalismo es un beneficio mutuo. Por ejemplo, se alimenta de células muertas, nos genera una limpieza a nosotros y para ello, para esa bacteria, para ese microorganismo en general, es un beneficio. Está obteniendo un beneficio y a nosotros nos viene bien porque además nos ayuda con la limpieza. Y por otro lado, el extremo opuesto sería el parasitismo. El parasitismo es el que ya nos genera daño, el que la asociación es perjudicial para el huésped, o sea, para nosotros. Puede que un microorganismo actúe de manera comensalista o mutalista en la generalidad, mientras es oportunista, y cuando pueda llegar a ingresar, porque se le dio la oportunidad, empiece a actuar de manera parasitista. Esto tenganlo en cuenta. Así como vimos que un microorganismo puede ser clasificado como oportunista y en el momento de ingreso pasa a ser patógeno o potencialmente patógeno, bueno, acá lo mismo. Puede que tengamos una relación excelente, mutalista, los dos somos beneficiosos, pero cuando tuvimos un daño cutáneo, nuestras defensas bajan o lo que sea, se aprovecha de la situación y empieza a generar una situación perjudicial para el huésped. Entonces, una cosa es tener en claro el concepto y otra cosa es tener en claro que este concepto puede variar en un momento o el otro de la enfermedad o de la relación con el microorganismo. Obviamente esto es algo que tienen que incorporar en su investigación. Poder decirme si es comensalista, mutalista o parasitista y si alguna de estas relaciones varía
en el momento que produce la enfermedad o siempre se mantiene de la misma manera. Si es mutalista, siempre es mutalista, si es comensalista, siempre es comensalista, si es parasitista, siempre es parasitista, o en alguno de los casos pasa de un estado al otro. Bien, si hablamos de la infección, decimos que la infección es ese proceso de enfermedad. Estamos enfermos, estamos infectados por un microorganismo. Ahora, ya sabemos que microorganismos tenemos en nosotros, no siempre estamos infectados. Bueno, a esa infección la vamos a definir por grados, ¿sí? La infección, a grandes rasgos, vamos a decir, es la entrada, establecimiento y multiplicación de una bacteria, virus, microorganismo, hongo, lo que sea, en la superficie o en el interior del huésped, o sea, de nosotros. Pero ¿qué diferentes grados le vamos a definir a esta infección? La primera parte es la colonización. La colonización, si estamos hablando de un microorganismo residente, va a estar seguro. ¿Qué es la colonización? Es el menor de los grados de infección en donde la bacteria o microorganismo en general se estableció y pudo multiplicarse, pero solo para sobrevivir, ¿sí? Por lo tanto, a nosotros no nos está generando una sintomatología, no nos está generando respuesta clínica ni inmunológica. ¿Qué quiero decir? No tengo fiebre, no tengo sarpullido, no tengo alergia, no tengo picazón, no tengo nada, no tengo sintomatología, no tengo respuesta clínica ni inmunológica. Mi serología va a ser normal, no tengo respuesta inmunológica, no tengo linfocitos, no tengo neutrófilos, no tengo inflamación, no tengo nada. La bacteria o el microorganismo en general colonizó, pudo establecerse, está en mí, es una bacteria que podemos decir residente, pero no me genera ninguna respuesta, ni sintomática, ni clínica, ni inmunológica. Ese es el primer estadio. ¿Podría decir que este estadio de infección es nocivo? No. Claramente muchos de los microorganismos que conviven con nosotros colonizan nuestra piel y no nos generan nada. Entonces, podríamos decir, estamos infectados de microorganismos. Sí, pero a un grado de infección leve, menor, que realmente no nos afecta. A partir de ahí, como muchas o la mayoría de estos microorganismos son oportunistas, si pueden, van a aprovechar y van a generar lo que llamamos una infección inaparente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el establecimiento no genera manifestaciones clínicas, pero sí respuesta orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema inmunológico ya la captó, ya dijo, para, ustedes están avanzando demasiado y esto puede llegar a ser problemático. Todavía no generó un daño cutáneo en este caso, o sistémico podría ser si lo dejamos avanzar, tan importante como para tener una sintomatología. Pero nuestro sistema inmunológico ya está empezando a actuar. Hay veces que nos sentimos pseudo decaídos, que estamos más cansados de lo habitual, que por ahí tenemos una leve febrícula y nada más. Bueno, eso es respuesta inmunológica, sin ninguna otra sintomatología. No tengo ni picazón si fuera algo cutáneo, no tengo ni tos si fuera algo respiratorio, no me pica la garganta, ¿sí? No tengo ningún otro malestar, pero algo me está diciendo, generalmente decimos, estamos incubando algo. Bueno, esa es la sensación. Es una infección de un microorganismo que ya avanzó más de lo normal, nuestro sistema inmunológico ya se puso a tono, por eso sentimos ese decaimiento, ese desganés, si se quiere, ese cansancio interno, pero todavía no tenemos ningún síntoma, podríamos decir, específico. Hay respuesta inmunológica, pero todavía no hay respuesta clínica o sintomática. Ya si esto avanza, pasaríamos a tener la definida enfermedad infecciosa, que ya es con presencia, obviamente inmunológica, y ya con presencia de signos y síntomas que hacen referencia a un cuadro clínico. Entonces ahí es donde, voy a decir, te diagnostican una enfermedad infecciosa, perdón. Entonces, las diferentes etapas, la primera, la mayoría de los microorganismos de las enfermedades que ustedes la tienen y que ustedes están estudiando cursan con esta primera etapa de colonización, a menos que estemos hablando de alguno de los microorganismos que sean potencialmente patógenos, entonces que cuando colonizan ya
van a avanzar hacia la enfermedad infecciosa, sino de la mayoría de los microorganismos que están estudiando ustedes, que son oportunistas, casi todos están en una etapa de colonización. Punto. Hay que ver en el momento que tienen la oportunidad de generar la enfermedad, cómo avanzan en un estadio inaparente a un estadio infeccioso. Ustedes tienen que poder relacionar las diferentes etapas de la enfermedad con estas etapas que llamamos de la infección. Entonces me podrán decir, nuestro microorganismo, si es residente, si pertenece a la flora microbiana, se comporta en un estadio de colonización durante la mayor parte del tiempo, pero cuando tiene la posibilidad cuando tiene esa oportunidad de afectarnos, tiene un periodo, un tiempo, algunas enfermedades está establecido, traten de poder buscarlo, qué tiempo de infección inaparente tiene esta enfermedad, generalmente dice, y tenés 3 o 4 días de incubación, todavía no tenés síntomas, pero ya estás incubando, bueno, traten de poder definir su enfermedad, qué tiempo de infección inaparente están teniendo, y por último, bueno, ya aparecen los síntomas y suele durar tanto tiempo hasta que te recuperas o no. Eso es lo que pretendo que puedan trasladar de este contenido a la investigación que están haciendo. A partir de ahí vamos a empezar a especificar un poquito más cómo es esto del oportunismo. Hasta ahora venimos hablando de microorganismos oportunistas que esperan la oportunidad para poder ingresar. No depende de ellos mismos. Y están los que sí son son pura y exclusivamente patógenos y dependen de ellos mismos. Más allá de que obviamente dependen del huésped, del sistema inmunológico, de alguna alteración del tejido y demás, esto le da una capacidad de penetración a los microorganismos, que también ayuda a clasificarlos en oportunistas o patógenos. La clasificación de oportunista o patógeno ya la tenemos. Lo que necesitamos saber ahora es con qué capacidad de penetración cuentan los microorganismos de los que estamos estudiando. La primera posibilidad son, insisto, hablo principalmente de bacterias porque es el 80% de nuestra flora microbiana, pero vamos a utilizar estas clasificaciones tanto para hongos como para virus. Entonces, sin capacidad de penetración, justamente no penetra, no tiene la posibilidad de penetrar y tampoco le interesa penetrar. Desde afuera produce sus exotoxinas que son absorbidas por la mucosa y ahí generarán la reacción necesaria. Ustedes tendrán que investigar si el microorganismo que están generando la enfermedad que están investigando necesita ingresar o desde afuera, tranquilita, produce alguna exotoxina que produzca alguna alteración, la liberación de alguna secreción y de esa secreción ellas se alimentan, sin necesidad de ingresar. Microorganismos sin capacidad de penetración. Después están los microorganismos con capacidad de penetración pasiva, ¿qué quiere decir? Necesitan ingresar, pero no pueden hacerlo por ellos mismos. Estos no lo hacían, no podían, pero no necesitaban. Estos necesitan ingresar, nada más que no pueden hacerlo por ellos mismos. Necesitan justamente esa oportunidad. Esa oportunidad puede venir por una herida, me corté, rompí la barrera mecánica de la piel, entonces le permití el ingreso, o tomé un antibiótico de alto espectro, mi flora microbiana normal la estaba frenando a ese microorganismo, cuando yo tomé un antibiótico de alto espectro, maté la flora normal, no lo frena nadie y este microorganismo arrasa. O, justamente, le permite la entrada a algún otro insecto que actúe como vector de como puerta de ingreso, perdón, de este microorganismo, ¿sí? Otro artrópodo de los que ya vimos, un mosquito, la vinchuca, etcétera, etcétera, que le permiten el ingreso sin generar, bueno, el epitelio dice permanece intacto, es relativo, es tan minúsculo que por ahí no se ve, pero sí hay una respuesta inmunológica que que altera el epitelio. De todas maneras, hace referencia a que no hay un corte determinado, una herida marcada que muestre esta ruptura de la barrera. Entonces, es la propia picadura del microorganismo, del artrópodo, perdón, la que introduce al microorganismo. Él por sí solo no podría ingresar. En el caso del mosquito, por ejemplo, del dengue, ¿sí? Que se introduce a través de la picadura. En el caso de la vinchuca que dije recién, en realidad no es la picadura. La vinchuca nos pica, esa picadura nos genera picor, valga la redundancia, y cuando la vinchuca defeca, ahí
en la defecación está el microorganismo causal de la enfermedad, y cuando nosotros nos rascamos, ahí, en el rascado, generamos una erosión de nuestro epitelio y le permitimos el ingreso. Pero bueno, de todas maneras estoy mostrando con estos ejemplos que no puede penetrar la bacteria por sí sola. Necesita de la alteración de nuestra barrera inespecífica, nuestra barrera mecánica de la piel. Pero sí, la bacteria necesita entrar. La bacteria, el microorganismo en general, necesita entrar, pero no puede hacerlo. Entonces es con capacidad de penetración pasiva. Y por último está la más potente de todas, la que generalmente es patógena, es con capacidad de penetración activa, en la que penetra el epitelio por sus propios mecanismos de endocitosis. O sea, de alguna manera, por la similitud de su membrana, porque tiene alguna proteína que le permite engañar a nuestros receptores o lo que sea, que de alguna manera se camufla, se hace pasar por algo por algo propio del cuerpo, o al menos se camufla y no se logra ver que es algo nocivo, y de esa manera engaña a nuestro sistema inmunológico y le permite la endocitosis, y de esa manera ingresa a nuestra célula. Entonces, son los tres posibles mecanismos que tenemos y que ustedes tienen que poder definir también del microorganismo que estamos estudiando. Bien, obviamente la infección va a diferenciarse de acuerdo a la capacidad de penetración. Mientras más capacidad de penetración, más profundidad y más daño va a hacer la infección. Si tengo una bacteria sin capacidad de penetración, solo libera exotoxinas desde el exterior, dijimos. Por lo tanto, la infección y la afección, o sea, la alteración va a ser local. Si llega a ser general, es porque tenemos una proliferación muy amplia de esta bacteria, ¿no es cierto? Pero generalmente va a ser local. En cuanto a la penetración pasiva, las que tienen capacidad de penetración pasiva, obviamente van a poder penetrar. Si el daño llega hasta el hueso, van a poder seguir, pero si estamos hablando de un daño normal, de una típica rasgadura, de un cortecito leve, van a poder llegar generalmente hasta lo que es la lámina propia. Repasemos la histología de los epitelios. Recordemos que la lámina propia es lo que contacta al tejido epitelial con el conectivo. Por lo tanto, en este caso estaríamos entre la dermis y la epidermis, mejor dicho, entre la epidermis y la dermis, ¿no es cierto? Ya un grado de profundidad suficiente, pero no tanto. No obviamente al tejido celular subcutáneo. Y por último, las que tienen capacidad de penetración activa, obviamente ellas por proceso de endocitosis van a poder llegar, si quieren, a la submucosa y a partir de ahí difundirse por el resto del organismo, dependiendo de su método de acción, y obviamente las infecciones pueden ser locales, pero obviamente pueden llegar a tender a ser más generales. Esto ustedes lo van a explicar dentro de la fisiopatología, o sea, lo van a relacionar si su bacteria tiene capacidad de penetración pasiva o activa, o si no tiene capacidad de penetración, y lo van a relacionar con la fisiopatología que ustedes expliquen de la enfermedad. Bien, invasión versus defensas. Si a mí me están infectando, tengo que tener defensas. ¿Cuáles son las posibles defensas de el cuerpo? Bueno, ante defensas humorales, perdón, quise decir, si nuestro organismo tiene defensas, el microorganismo puede tener una contrarrespuesta, ¿sí? Entonces, ante las defensas humorales, que ya las conocemos, las vimos, el que no la recuerda, repase lo que es la clase de histología del sistema linfoide, ¿sí? Nuestros linfocitos B predominantemente producen anticuerpos o inmunoglobulinas, y eso hace referencia a la defensa humoral. Entonces, ante las defensas humorales hay bacterias capaces de resistir esas sustancias bactericidas. Esto es característico obviamente de cepas virulentas, como dato, como ejemplo, pero tendrían que poder reconocer ustedes, en el caso de su enfermedad, de su microorganismo, cuáles podrían ser esas sustancias que pueden combatir con estas sustancias bactericidas. Ante defensas humorales, recordemos que las defensas celulares, las defensas celulares dependen del linfocito
T predominantemente, y parte del conjunto de células presentadoras de antígeno que pueden fagocitar y presentarle a este linfocito T justamente el microorganismo que hayan captado. Y bueno, hay microorganismos bastante inteligentes que pueden tener dos funciones para tratar de solventar esto, para tratar de pasar camuflaje y evitar la fagocitosis. Generalmente nuestro sistema inmunológico tiene un primer proceso de marcación que se le llama, donde capta al microorganismo y lo marca como posible antígeno. Recuerden, antígeno es el concepto general de llamar a todo microorganismo capaz de desencadenar una respuesta inmunológica en el organismo, ¿no es cierto? En el cuerpo humano. Entonces, para poder generar esa respuesta inmunológica, primero hay que encontrarlo, reconocerlo como antígeno. Para eso, nuestras defensas, nuestro sistema de defensa inmunológico marca a esas células. ¿Para qué? Para que luego venga el fagocito y a la que está marcada la fagocite y se la lleve al linfocito T. Bueno, hay células que son capaces de pasar inadvertidas, de camuflarse para evitar este proceso de marcación y de esa manera evitar la fagocitosis. Hay otras que no pueden evitar la marcación, pero sí evitan la fagocitosis. Cuando viene el macrófago, por ejemplo, a querer fagocitarla, no se los permite. O, voy contando diferentes posibilidades, hay otros microorganismos que son fagocitados, pero inhiben al macrófago desde adentro. O sea, dejan ser fagocitadas y una vez que están dentro del macrófago, lo inhabilitan para que no pueda destruirlas o para que no la presente al linfocito T. Entonces ya viven vivita y coleando aprovechándose del interior del macrófago. Bueno, todas estas son variables. Yo tampoco pretendo que entren en tanto detalle en esta investigación. Esta más que nada es un aporte que yo les hago, que lo van a ver más que nada en la parte de las materias que tengan que cursen enfermedades específicas. Los voy introduciendo desde la microbiología para que sepan que hay microorganismos que se las pueden arreglar para poder solventar, para poder vencer este tipo de defensas humorales y celulares. Todo el que pueda y que encuentre alguna de estas cuestiones, bienvenido sea, mejor, más completo va a estar el trabajo, más información van a tener ustedes y más información van a poder aportarle a sus compañeras, pero acá voy a sacar un poquito el pie del acelerador y no voy a pretender tanto detalle en este conjunto de cosas. Sí, hasta lo anterior que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Qué relación tienen con el huésped? Si es mutualista, comensalista, etcétera, si tienen capacidad de penetración o no, que me puedan relacionar los estados o los grados de infección con los diferentes estadios de la enfermedad y, bueno, un poquito de cómo se defienden de nuestro sistema de acuerdo a, obviamente, la capacidad de penetración que tengan y las capacidades del microorganismo. Pero, insisto, ahí no voy a ser tan puntilloso. Obviamente ante respuestas inmunes específicas, dijimos acá venía el fagocitador, la célula presentadora de antígeno, lo quería marcar, lo quería fagocitar, bla, 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 para después llevarlo al linfocito T específico. Bueno, acá en este proceso primero va la inmunoglobulina, después van las células presentadoras de antígeno para poder presentarla al linfocito. En caso de que todo esto cumpla su rol y llegue hasta acá, hay microorganismos que pueden inhibir de alguna manera por variación antigénica, que mutan quiere decir esto, o sea, era reconocida como antígeno y luego sufre una mutación o se adaptan y resisten a los diferentes anticuerpos, o pueden tener una contrarrespuesta, alguna proteína, alguna enzima que lo que haga es deprimir, ¿sí? Con acción depresora sobre nuestra propia respuesta inmune, ya sea humoral o celular. Insisto, posibles respuestas que nuestro famoso microorganismo puede presentar ante las diferentes defensas que ya conocemos de base, humorales, celulares, y dentro de lo celular, lo inespecífico y lo específico. Bueno, respuestas que los microorganismos pueden dar a ello. Bueno, hablemos un poquito de lo que es la respuesta inflamatoria. Acá
insisto, de esto ya no voy a pretender que mencionen el trabajo, esto es más que nada aporte informativo. Cada vez que un microorganismo ingresa que cada vez que un microorganismo, virus, bacteria, hongo, ingresa a nuestro organismo, va a producir una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es el primer mecanismo de respuesta inmunológica inespecífico. Siempre que nuestro epitelio tenga un daño, que le permita el ingreso a algún microorganismo, va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los pasos de esta respuesta inflamatoria? Que, insisto, es la primera respuesta de nuestro sistema inmunológico inespecífica. Lo primero es, bueno, obviamente, como ya anticipé, ante la destrucción celular por alguna toxina o por la ruptura de algún epitelio, se genera una vasodilatación. ¿Qué quiere decir vasodilatación? Dilatación, aumento del calibre de los vasos sanguíneos. Al aumentar el calibre de los vasos sanguíneos, aumenta la permeabilidad. Y cuando aumenta la permeabilidad, o sea, si yo aumento el calibre, hay más cosas que pueden pasar, por eso es aumento de la permeabilidad. Hay un aumento de la migración, o sea, llegan más fagocitos. Fagocitos son células capacitadas para fagocitar, o sea, macrófagos, por ejemplo, al foco inflamatorio, o sea, al foco donde se produjeron estas liberaciones de toxina o donde se produjo esta destrucción celular. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Me corto. Ese lugar donde me corté yo o me generó el daño un microorganismo capaz de generarme ese daño. Se genera una vasodilatación, un aumento del calibre de los vasos, aumenta la permeabilidad y de esa manera migrar es llegar, un montón de células fagocíticas, macrófagos, neutrófilos, un montón de células de nuestro sistema inmunológico inespecífico que tratan de ir a ese foco, a ese lugar del daño para tratar de neutralizar a ese conjunto de microorganismos oportunistas que están aprovechando la ruptura para intentar entrar. A partir de ahí, puede que nuestros neutrófilos y fagocitos ganen y se termina la cosa, o puede que en la lucha algunos de estos fagocitos sean destruidos. Y cuando los fagocitos, que lo digo en forma genérica, ¿no es cierto? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos, etcétera, cuando este conjunto de fagocitos mueren, liberan diferentes se me fue la palabra, liberan diferentes sustancias que avisan a nuestro sistema inmunológico para que aumente este proceso. O sea que ante la muerte de algunos fagocitos aumenta la vasodilatación, aumenta la migración porque piden más refuerzo. Che, acá nos están ganando o por lo menos nos están presentando batalla, tenemos un par de compañeros muertos, manden refuerzo. Bueno, aumenta nuevamente todo este proceso inicial, aumenta la inflamación. Por eso cuando la inflamación es mayor a un leve sector, quiere decir que estamos ante un microorganismo bastante importante. A partir de ahí, la inflamación local puede llegar a hacerse general y puede llegar a generar alteraciones celulares y tisulares, o sea, ya no solo de una célula, sino de un conjunto de células que forman un tejido. Y obviamente vasculares, como cuestiones más generales. Todo esto genera lo que llamamos la tétrada de Chelson. Esta tétrada de Chelson es los 4 tétrada, porque son 4 signos y síntomas más comunes de la inflamación, lo que define la inflamación. El rubor, que es el color rojo, y ese color rojo es lógico porque hubo mayor aporte sanguíneo por la vasodilatación. La tumoración es aumento de tamaño, ¿vieron que se nos hincha la zona? Bueno, esa hinchazón o tumoración es el aumento de tamaño, y claro, hay un montón de células que están en un lugar donde no deberían estar, entonces el espacio se abulta, se genera una tumoración. El calor viene de la mano del rubor, o sea, el aumento de flujo sanguíneo genera calor, porque hay mayor roce, mayor circulación, y el dolor es por el daño tisular, claramente. Me duele porque los receptores cutáneos, al tener un daño tisular, me dicen, acá hay algo que está mal. Estas 4 características forman la tétrada de Chelson, que son lo que diagnostican el proceso de inflamación. La inflamación se da por la presencia de estos 4 signos y síntomas.
Algunas bibliografías agregan un quinto, que es la imposibilidad o impotencia funcional, que muchas veces se da cuando esto ya es bastante general. Imagínense una articulación inflamada, no se puede mover, entonces ya hay impotencia funcional. Un músculo inflamado no se puede contraer, entonces ya hay impotencia funcional. Entonces ese quinto signo o síntoma, que es la impotencia funcional, algunas bibliografías lo agregan, pero no es la base inflamatoria, es cuando ya la inflamación genera esa impotencia funcional. Bien, si seguimos avanzando un poquito, además de la inflamación, que es la principal respuesta inmunológica inespecífica y que se da siempre primera ante cualquier alteración, luego puede o no avanzar a una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica, como ya dijimos, puede ser a nivel humoral, por las inmunoglobulinas o anticuerpos producidos por los linfocitos B, o a nivel celular por las células específicas. Cuando hablamos de específica hablamos del linfocito T, cuando hablamos de células inespecíficas hablamos de las células presentadoras de antígeno. Esta respuesta inmunológica excesiva, o sea, cuando está desnivelada, cuando está desequilibrada, se la denomina respuesta de hipersensibilidad y puede generar, no siempre, pero ténganlo en cuenta, puede generar daños extremos, la propia hipersensibilidad, un grado de alergia, por ejemplo, una persona alérgica quiere decir, puede ser dos cosas, bueno, varias, pero a grandes rasgos, o que responde de manera excesiva a algo que no debería generar daño, como por ejemplo alguien que es alérgico al polen de una planta. Yo la respiro, no me hace nada. A otra persona alérgica la respira y se le genera un grado de inflamación tal, una respuesta inmunológica ante algo que no debería generarse. Entonces, el problema es la respuesta, no el polen en sí. O puede que sea un grado de alérgica a algo que sí es tóxico, pero que debería tener una respuesta equilibrada y en una persona desencadena una respuesta desequilibrada, excesiva. Entonces ya la respuesta termina siendo peor que el alergeno en sí. En ese caso, hay 4 posibles respuestas de hipersensibilidad graves, que no vamos a entrar en detalle, simplemente las comento. La anafiláctica, citotóxica, de complejos inmunes y mediada por células, simplemente para que las tengan en cuenta. Simplemente, básicamente quiero decir, es un conjunto de posibles respuestas inmunológicas. Tendríamos que entrar en mucho detalle del sistema inmunológico, que no es pertinente, por lo menos para este momento de la materia, para poder explicarlas. Por lo tanto, solo la comento por si leen que tal enfermedad puede llegar a generar muerte por anafilaxia, por ejemplo, ¿sí? O por citotoxicidad. Bueno, a esto está haciendo referencia. Respuestas excesivas por no poder frenarla a tiempo o por desencadenar una respuesta desequilibrada que pueda llegar a este final tan atroz. Ya cerrando, el conjunto de defensas de nuestro organismo se dividen en externas e internas. Externas son más por ahí inespecíficas, las internas son más específicas. Las internas solamente les voy anticipando, las voy a nombrar para que las tengan ustedes como un conjunto de listas profundas posibles, pero no vamos a entrar en detalle. Claramente todo esto no pretendo que lo lleven, como ya lo dije antes, al trabajo, sino que lo tengan como un aporte más y que le dé el pasaje a futuras materias. ¿Sí? Ya sería el cierre de nuestra intención, porque nuestra intención es ver más que nada los microorganismos y cómo actúan en nosotros. Por eso doy este pasaje de cómo responde nuestro sistema a estos microorganismos, pero ya será tema de otras materias hablar de las defensas específicas de nuestro organismo. Yo doy el inicio. Las defensas externas son más que nada inespecíficas, les decía, mecánicas como el epitelio cutáneo mucoso. Esto ya lo definimos, ya lo trabajamos la clase pasada. Nada más que acá lo estoy agrupando dentro de un conjunto de defensas externas. Recordemos que tenemos factores mecánicos, como decía. La piel es lo que dijimos sinónimo de la membrana para la célula, es un elemento que hay que atravesar y de esa manera es una defensa mecánica, ¿sí? Le permite justamente con la descamación
y las diferentes secreciones le permite una especie de barrido, si se quiere, de limpieza al conjunto de microorganismos que están ahí, que es una de las cosas que estuvimos charlando en estos encuentros, cómo hacen los microorganismos residentes para poder vencer a esta descamación del estrato córneo y de las diferentes secreciones, ¿sí? La superficie seca del propio estrato córneo que está queratinizado, cómo hace para permitirle la vida a algunos microorganismos, sobre todo bacterias, que tienen tanto porcentaje de agua y que necesitan tanto el agua. Entonces, estos son factores predominantemente mecánicos. También tenemos factores químicos. Bueno, la mucosa ya lo anticipé antes, no es tanto para nosotros porque habla más que nada en sistema respiratorio, urogenital, digestivo, no es tanto para la cuestión de la piel externa, más allá de que haya algunas, obviamente, glándulas que segreguen diferentes secreciones, pero no estaríamos hablando de mucina o moco en este caso, ¿no es cierto? Bien, decía, hay algunos factores físico-químicos también, la acidez de las secreciones sudoríparas y sebáceas que ya estuvimos charlando, que para algunos microorganismos es positiva porque son acidófilos, en su mayoría los hongos, no la totalidad, pero digo por la generalidad. Generalmente es una defensa sobre todo para bacterias que son generalmente neutroalcalinas. Hay algunas que no, por eso digo, siempre remarco, esto es la generalidad, no la especificidad. Pero bueno, es un factor químico al tener en cuenta el pH. Y, como ya también hemos anticipado, algunas sustancias bactericidas, ¿sí? La presencia de la inmunoglobulina A, habíamos mencionado, en lo que es la piel, algunos ácidos grasos no saturados de las glándulas sebáceas también son sustancias bactericidas para algunos microorganismos, para otros no, para otros le viene bárbaro porque se alimentan de estos gliceroles o de estos ácidos grasos de la secreción sebácea y son el motivo por el cual están en nuestra piel. Por eso digo, todo este conjunto de defensas son inespecíficas, no son específicas para algo, tratan de dar algunas obstrucciones, algunos obstáculos a los microorganismos, a veces lo logran, otras no. Algunas enzimas lisosómicas, recordemos que lisosoma es el encargado de la digestión en nuestra célula. Traigo este detalle para que recordemos, el lisosoma se encargaba de la digestión porque tenía sustancias que podían degradar a compuestos orgánicos como el lípido, la proteína y el hidrato de carbono. Y como todos los microorganismos están formados por esos elementos orgánicos, si yo libero una lisosima, o sea, libero una enzima lisosómica, es una enzima con capacidad de degradar compuestos orgánicos. Entonces, si un microorganismo que tiene una membrana lipídica, yo le libero una lisoenzima que le puede degradar su membrana lipídica, la estoy destruyendo. ¿Se entiende la idea? Entonces, estas lisoenzimas son sustancias que le permiten degradarle los compuestos estructurales a los microorganismos y de esa manera matarlos. Algunos microorganismos tendrán su cápside, por ejemplo, o su membrana resistente a este tipo de lisoenzima. Bueno, la bilis en el intestino es un ejemplo, nosotros no nos metemos en el intestino, así que es un dato menor. La saliva también tiene lo suyo, tampoco nos vamos a meter en eso porque no hablamos de enfermedades digestivas ni respiratorias, pero como para que tengan, lo mismo que la urea de la orina, tampoco entramos en sistema urogenital, pero solamente para que lo tengan en cuenta. Lo mismo que la leche en el intestino. Bien, ejemplos, pero que no vienen al caso. Y por último, anticuerpos específicos, fagocitos de la flora normal, que también están, como habíamos nombrado, la inmunoglobulina A y las células de Langerhans que también estaban presentes, que son fagocitos propios de nuestra célula, de nuestro epitelio cutáneo o cutáneo mucoso. Bien, y por último, esta es la lista que simplemente se las dejo para que la tengan, el conjunto de defensas internas más específicas, constituidas por factores humorales. Como les digo, no pretendo ni que estudien esto, ni que lo sepan de memoria, ni nada por el estilo.
simplemente se los menciono porque ustedes pueden estar leyéndolo, porque les puede servir el día de mañana cuando investiguen alguna enfermedad, cuando estén hablando en alguna otra materia futuro, que pueden aparecer este conjunto de factores humorales. El interferón y los complementos son de los más comunes, por eso los remarqué, ¿sí? Capaces de inhibir réplicas intracelulares virales y estos que facilitan la fagocitosis y bacteriólisis. Ólisis quiere decir ruptura, o sea que están hablando de la fagocitosis, o sea, comerse a una bacteria y eliminarla. Eso es lo que está queriendo decir. Y acá evitan la replicación del virus dentro de la célula. Son los dos más comunes, los dos más importantes. Bueno, la proteína C reactiva también es bastante nombrada, ¿sí? Porque justamente aumenta la reacción inflamatoria y fagocítica. Pero bueno, insisto, no pretendo ni que busquen en sus enfermedades estos datos, ni que tampoco entren en demasiado detalle, solamente se los comento para que los tengan. Y en cuanto a la respuesta celular, bueno, más de lo mismo, ya lo veníamos hablando, inflamación como primer respuesta inespecífica, pasando a la respuesta humoral, inmunoglobulinas o anticuerpos producidos por los glóbulos blancos y después por los linfocitos B, y luego ya la respuesta celular con las células presentadoras de antígeno y los linfocitos T. Bien, hasta acá un cierre de lo necesario. Hago un recondo muy rapidito de lo necesario porque pasó tiempo y no quiero que se terminen perdiendo. Necesito sí que puedan definir comensalista, mutualista, parasitista en su microorganismo, que me puedan relacionar las etapas de la enfermedad, de los estadios de la enfermedad con estas etapas del microorganismo, si siempre coloniza y cuándo pasa, cuánto tiempo dura como inaparente, cuánto tiempo dura como infecciosa, si no es un microorganismo residente, cuánto le lleva a llevar de una colonización a una enfermedad infecciosa, ¿sí? Y después qué capacidad de penetración tiene. Y de acuerdo a qué capacidad de penetración tiene, una relación lógica con el daño que va a generar. Hasta acá lo necesario, ¿sí? A lo sumo un poquito de cómo vence a nuestras defensas básicas, pero no más. Hasta acá. Lo otro era mera información para que entiendan un poquito nuestras diferentes respuestas inmunológicas, breve, ¿sí? Sumado a lo que ya vimos en tejido linfoide, para que ya con esto finalice.